Bueno, pues bienvenido. Y esta conferencia es la primera de un ciclo de 4 conferencias que están hechas todas. Es un trabajo del libro del Dharma, de Ani Besant, o sea, de este libro que tenemos allí en la biblioteca. O sea, es un trabajo de este libro y lo he dividido en 4 conferencias. Espero que lo que ustedes esperen encontrar en este trabajo les sirva. Yo lo he hecho con toda la ilusión para que sirva a todos los que le pueda servir. La conferencia dice, primero, ¿qué es el Dharma? El significado del Dharma, el porqué de las diferencias, el trabajo del Dharma, el tratado del Dharma, perdón, Arjuna, el cumplidor del Dharma, el Dharma de las diferencias, las castas, la naturaleza de las diferencias, la moralidad y el Dharma, el sendero de la acción y el camino del despertar, y la biografía que he utilizado para hacer la conferencia. Empezamos. ¿Qué es el Dharma? Lo primero que hay que comprender es que el Dharma no es algo exterior, como la ley, la religión o la justicia. Es un tema de muy difícil comprensión. Para tratar de dilucidar este tema, Ani Besant lo divide en 3 partes. La primera, las diferencias, o sea, las diferencias por las que se crean los distintos dharmas. Porque los hombres tienen dharmas diferentes. Cada individuo tiene su propio dharma. Cada persona muestra sus pensamientos, sus palabras y sus acciones en el nivel que ha alcanzado. Debemos comprender todo esto si queremos entender el Dharma. La segunda división que hace Ani Besant es la evolución, porque necesitamos observar las diferencias en la evolución. Y la última parte, la tercera, debemos abordar el bien y el mal. O sea, estas son las 3 apartados que ella hace para explicar el Dharma. Y este estudio del Dharma nos puede llevar a hacernos una pregunta. ¿Cómo debemos de conducirnos en nuestra vida? Poniendo en práctica los conocimientos adquiridos y esforzándonos en vivir de acuerdo con el Dharma. Y aquí ella nos hace una primera definición de Dharma. Es la ley de la vida que se desarrolla y modela a su propia imagen en todo lo que es externo. El significado de este léxico es mucho más profundo de lo que las palabras pueden llegar a expresar. Este libro de Ani Besant hace un breve estudio a la luz de las enseñanzas del Bhagavad Gita, que tiene más de 2000 años de antigüedad. Es el libro que mejor desarrolla lo que es el Dharma. Y ella ahora nos sigue diciendo, el Dharma es la naturaleza interior que ha alcanzado en cada hombre un cierto grado de desarrollo y florecimiento. O sea que según el desarrollo que cada persona tiene, según el florecimiento que va alcanzando con su elevación de conciencia, pues el Dharma es diferente. No es lo mismo una persona que tiene un nivel bajo de conciencia a una persona que tiene un nivel muy alto de conciencia. O sea que el Dharma tiene que ser distinto. La misión de esa persona tiene que ser distinta. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué es lo que más tememos en nuestra vida? Eliminando de un lado el miedo a la muerte,
porque eso normalmente la mayoría lo tenemos, ¿no? Porque es algo desconocido. Entonces las respuestas podrían ser distintas y diferentes según cada persona, pero vamos a dar unas cuantas que yo creo que nos pueden servir un poco a nivel general. El miedo a morir sin haber vivido plenamente. El de estar perdiéndome alguna posibilidad magnífica en mi vida. El no habernos arriesgado lo suficiente. El haber vivido con demasiada seguridad. O el no haber sacado y desarrollado todo lo que llevamos dentro. O sea que todo esto nos puede hacer reflexionar si nosotros encajamos en alguno de estos puntos. Thomas Merton, que fue un monje trapense estadounidense, que era poeta y pensador, fue considerado uno de los escritores más importantes sobre la espiritualidad, más influyente de nuestro siglo XX. Y Tomás nos dice: lo que temes es indicativo de lo que buscas. Y es esta la lucha que debemos tener para vivir plenamente, lo que buscamos. Si reflexionamos sobre estas posibles respuestas, llegaríamos a la conclusión de que todavía estamos a tiempo de aprovechar las próximas oportunidades que nos dé la vida y desarrollar todo lo que llevamos dentro, porque son las oportunidades las que nos dan esto para poder desarrollar nuestra vida, para poder desarrollar nuestro Dharma o descubrirlo si no lo sabemos. Y ahora aquí ya Anivesa nos completa mucho más la definición de Dharma. Dice: esta naturaleza interior, que se refiere al Dharma, es la que modela la vida exterior, la que se expresa por los pensamientos, palabras y acciones, y a la que el nacimiento físico ha colocado en un medio favorable a su crecimiento. O sea que ahora veremos que el lugar que nacemos y en el medio donde vivimos, todo esto es parte para que podamos desarrollar nuestro Dharma. O sea, no es una cosa aleatoria y de casualidad que hemos nacido aquí o allí, sino que es algo que necesitamos, es parte de lo que necesitamos para desarrollar nuestro Dharma. Dice: dentro de la tradición del yoga hay un gran interés por la idea de que cada alma humana se alberga una posibilidad interior. O sea, que en cada alma se alberga una posibilidad interior. Y esta posibilidad interior es el Dharma. Es lo que nosotros llamamos también vocación. En los evangelios gnósticos, Santo Tomás nos dice: si sacas lo que tienes dentro de ti, lo que saques te salvará. Y si no sacas lo que tienes dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Dicho con otras palabras, está hablando de la vocación, está hablando del Dharma. O sea, tenemos que descubrirlo y desarrollarlo. Está hablando de la sabiduría interna que todos llevamos dentro. Y podemos también hacernos algunas preguntas que nos pueden ayudar a descubrir ese Dharma. Dice: estoy sacando de mí mismo todo lo que puedo dar. Si nos hacemos esta reflexión en un momento determinado y lo vamos madurando, descubriremos si es verdad que estamos sacando de nosotros mismos todo aquello que nos pueda ayudar a desarrollar nuestra vida espiritual. ¿O estoy viviendo plenamente en este momento de mi existencia? ¿Vivo plenamente? ¿O vivo así, dejando pasar el tiempo y sin ser consciente de lo que me está ofreciendo la vida? ¿Estoy realizando la vocación de mi vida? ¿Vivo de acuerdo con esa vocación o con ese ideal que en algún momento he sentido? ¿Estoy dispuesto a llegar hasta donde me sea posible
para ofrecer al mundo todo lo mejor de mí? Porque el Dharma es eso, poder ofrecer al mundo todo lo mejor que tenemos y de la mejor manera posible. Si de verdad reflexionamos sobre estos puntos, que luego reflexionaremos al final, llegaríamos a descubrir nuestra vocación, llegaríamos a descubrir nuestro Dharma. Todo ser humano tiene su vocación propia y singular, y a esta la llamamos Dharma. Ahora vamos a ver el significado de esta palabra, de este léxico. El Dharma es una palabra sánscrita muy poderosa y cargada de significados. O sea, no significa una cosa sola. Ahora veremos que significa muchísimas cosas y más. Lo que pasa es que yo he puesto aquí unas cuantas, las más conocidas, las más importantes, ¿no? Todos sabemos que los problemas que tenemos a diario tienen su origen en nuestra ignorancia. Y el método para eliminarla es practicar el Dharma. El adiestramiento en el Dharma es el método supremo para mejorar nuestra calidad de vida. Esta no solo depende de nuestro progreso material, sino también de que cultivemos paz y felicidad en nuestro interior. En el hinduismo el Dharma significa las conductas que se consideran que están de acuerdo con el orden que hacen posible la vida y el universo, e incluyen deberes, derechos, leyes, conductas, virtudes y un recto modo de vivir. O sea que ya en el hinduismo ya era muy rico el léxico del Dharma, tenía bastantes significados. Para el hinduismo el Dharma es toda conducta que permita al individuo estar cerca de Dios. Porque es el Dharma el que nos va a acercar a Dios. Es el Dharma el que nos va a hacer crecer espiritualmente, si es que lo vivimos correctamente. El Dharma es la ley universal de la naturaleza que se encuentra en cada individuo, lo mismo que en todo el universo. A nivel cósmico, esta ley se concibe manifestada por movimientos regulares y cíclicos. Por este motivo se simboliza el Dharma como una rueda, el Dharma Chakra, que le nombra, que torna o gira sobre sí misma. Este símbolo es el que se encuentra en la bandera de la India. A nivel del individuo humano, el Dharma es el deber ético y religioso de cada cual tiene asignado, según determina la situación de su nacimiento. Nos habla de aspectos tan interesantes como la necesidad de tener un propósito de vida, porque el Dharma es el propósito de nuestra vida, de actuar con honestidad, con humildad, de reconocer nuestros talentos propios como forma de reconocimiento interior. Las personas estamos aquí envueltas en una apariencia física para obtener un aprendizaje y para acercarnos de nuevo a esa parte espiritual que en verdad es nuestra auténtica naturaleza. El Dharma puede significar camino, enseñanza o ley sagrada, vocación, deber sagrado, conducta correcta, virtud, mérito, religión, justicia, piedad, sabiduría, y todavía ponía muchísimos más significados. Lo que pasa es que estaríamos muchísimo tiempo con ellos. Nosotros también nos vamos a centrar en el significado de la vocación o el deber sagrado. Los yogis creen que nuestra máxima responsabilidad en la vida es la que tenemos en esta posibilidad interior, en descubrir nuestro Dharma y llevarlo a término. El individuo que practica el Dharma se caracteriza por hacer el bien al prójimo, incrementar la felicidad y la fraternidad universal,
y así como desarrollar la conducta, los pensamientos y otras prácticas mentales que elevan el carácter de un ser. El deber de cada ser humano es incorporar de manera absoluta, plena y completa su propio Dharma personal. Este reúne siempre estos dos sentidos, la vida y las enseñanzas de la vida. Descubrir el Dharma significa descubrirse a sí mismo, y todos los métodos y enseñanzas que nos invitan a esclarecer nuestra existencia. O sea, que estudiar el Dharma es estudiarse a sí mismo y poder descubrirlo, para poder descubrirlo y poder transformar nuestro carácter, que es la principal faena que nos toca hacer en esta encarnación. Su estudio no es la adquisición del saber, sino de la transformación de la vida, incluso por la profundización de textos o de las escrituras sagradas, o sea, las enseñanzas teosóficas, otros tipos de enseñanzas, las budistas, las hinduistas. Todas estas enseñanzas nos pueden ayudar a encontrar, a descubrirnos a nosotros mismos. El Dharma es la enseñanza de la liberación, nos dicen, el espíritu del despertar. O sea que si descubrimos nuestro Dharma, estamos despertando. Y si lo cumplimos correctamente, estamos desarrollando la vida espiritual que nos toca en la encarnación que vivimos. Todo el mundo tiene un propósito en la vida, un don único o un talento especial para ofrecer a los demás, porque todo lo que tenemos es para ofrecer a los demás, para ayudar a los demás. Y cuando combinamos este talento único con el servicio a los demás, experimentamos el éxtasis, el júbilo de nuestro propio espíritu, que es la meta última de todas las metas. De acuerdo con esta ley, cada uno de nosotros tiene una manera única de expresarlo. Hay una cosa que cada individuo puede hacer mejor que cualquier otro en el mundo. O sea que los talentos que nos han dado es para que nosotros los desarrollemos y los empleemos en ayudar a los demás, en ayudar a la humanidad. El expresar nuestros talentos para satisfacer necesidades crea riqueza y abundancia sin límites, pero necesidades no solamente propias, sino necesidades a nivel universal, a nivel de la humanidad, lo que veamos que la humanidad necesita. Que por eso vemos que hay muchas personas que cuyos ideales se dedican a lo mejor a cuidar enfermos o a ayudar a países subdesarrollados, a poderlos para que ellos se despierten y puedan llegar a tener el mismo nivel que los países europeos o del primer mundo, ¿no? O sea, cada persona descubre su ideal y esto tiene que ver mucho con el Dharma. Cada uno de nosotros está aquí o estamos aquí para descubrir nuestro verdadero yo, ya que somos en esencia seres espirituales que hemos adoptado una forma física para manifestarnos, pero nosotros no somos esta forma física. Nosotros somos el ser interno que está dentro de esta forma física. Cuando combinamos la capacidad de expresar nuestro talento único con el servicio a la humanidad, usamos plenamente nuestra ley del Dharma. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cuál es la mejor manera en que puedo servir a la humanidad? Porque aquí estaría el quid de la cuestión para descubrirnos a nosotros mismos y para descubrir nuestro Dharma. Y si estuviéramos de verdad sirviendo a la humanidad de la mejor manera posible, comenzaríamos a experimentar la vida como una expresión milagrosa de divinidad, no ocasionalmente, sino en todas las horas del día. Y conoceríamos la alegría verdadera, el significado real del éxtasis y el júbilo de nuestro propio espíritu.
sea, nuestra vida sería muy distinta. El porqué de las diferencias. Al nacer sucesivamente las naciones sobre la tierra, Dios le da una palabra especial a cada una, la que deben transmitir al mundo, porque viene de lo eterno, y cada una de ellas deben pronunciar. Para el antiguo Egipto, la palabra fue religión. Para Persia, pureza. Para Caldea, ciencia. Para Grecia, belleza. Para Roma, ley. Y para la India, dharma. A la India, el Eterno le da la mayor de todas, la que resume a todas las demás, la palabra dharma, o sea, la más importante, podríamos decir. Ella significa todo esto y mucho más aún, porque es mucho más profunda y más vasta que todo lo que esas palabras pueden expresar juntas. O sea que expresa todas las palabras de las otras naciones. Es la que la India debe manifestar al mundo. Es la contribución de este pueblo a la humanidad ideal y perfecta. Los yogis clásicos y modernos insisten en que cada ser humano tiene una misión personal, una vocación individual, un proyecto natural que anida en el fondo de su ser y que ellos denominan Dharma. Para algunos esta vocación o esta pasión aflora en sus vidas fácil y espontáneamente, como un regalo reconocible y accesible, y para otros, sin embargo, es necesaria una lucha intensa durante largo tiempo para poder llegar a discernir y apreciar la melodía interior de su propio ser. Porque la vida en general es música. Y nosotros formamos parte de esa melodía. Y formamos parte siendo cada uno de nosotros una nota. Esa nota que da ese sonido a esa sinfonía o esa composición musical. Por lo tanto, si nosotros somos esa nota y para que esa nota suene necesitamos una cuerda, en la guitarra, en el piano o en el instrumento que sea, pues lo importante es que nosotros afinemos esa cuerda al máximo, para que esa cuerda pueda sonar lo mejor posible, con la mayor armonía, con el mayor equilibrio, y pueda llegar a ser la parte que Dios ha pensado que podemos llegar cada uno. Y esa parte es cumplir el Dharma correctamente. Para aproximarnos a esta verdad, vamos a estudiar e intentar profundizar un poco en el Bhagavad Gita, que es el tratado del Dharma. Y aquí un escritor americano, Henry David Thoreau, nos dice: el Bhagavad Gita es considerado universalmente como una joya de la sabiduría espiritual de la India. Los versos del Bhagavad Gita, hablados por el Señor Krishna a su discípulo Arjuna, son una guía de la ciencia de la autorrealización. Ninguna obra se compara con sus revelaciones sobre la naturaleza esencial del hombre. O sea que parece ser que este libro tan antiguo es el más importante en sus revelaciones sobre el Dharma y sobre el camino espiritual que debemos seguir. Relacionándolo con el Supremo. El Bhagavad Gita, según Henry David, dijo: nuestro mundo moderno y su literatura parecen débiles y triviales en comparación con este tratado.
el Tratado del Dharma. El Bhagavad Gita o Canto de Dios es la escritura más importante del mundo sobre el Dharma. Este libro expone con detalles toda la sabiduría antigua sobre el Dharma, la cual conocen en la India hasta los aldeanos. O sea que ellos se conocen bastante bien todos los preceptos y todas las revelaciones que hace el Dharma en el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita nos muestra un método sin igual para hacer salir el deber sagrado. Fue el único libro que se llevó Gandhi cuando estuvo en la cárcel. Esto nos demuestra que es de los más importantes. No comprenderemos la verdad viva del Dharma sin aproximarnos a las vidas de sus practicantes verdaderos. Y aquí se narra en este libro la historia del guerrero Arjuna y su maestro divino Krishna, y las luchas rivales entre dos familias para lograr la soberanía del reino. Podemos ver reflejado en estos personajes del Bhagavad Gita diversos aspectos de nuestro propio ser. O sea, aquí Krishna va revelando cualidades y defectos y dándonos recomendaciones para cómo debemos seguir esta vida espiritual. De los cuales examinaremos algunas pinceladas, o sea, no vamos a hablar de toda la historia, pero de lo más importante, de algunas cualidades importantes para hacernos idea. Arjuna era uno de los más grandes guerreros de su tiempo. Su historia está recogida en las tallas de los templos de la India. Es el arquetipo del hombre espiritual en acción. Se parece a nosotros en todas las dudas y miedos imaginables. Al principio del relato, Arjuna está paralizado por las dudas, por el miedo, incapaz de actuar. Estaba en las primeras líneas para empezar la lucha de la batalla, y entonces le invaden todas las dudas y todos los miedos. Dice, está vencido por las dudas y los conflictos que tiene que afrontar acerca de sus propios actos, de su propia vocación. Y entonces le pregunta a Krishna, que es su maestro, ¿qué debo hacer en esta circunstancia? Porque él se plantea, yo tengo que luchar y matar a los que están combatiendo enfrente, y parte de los que estaban combatiendo eran de su propia familia. O sea que tenía que matar a su propia familia en algunos momentos. Y él, claro, piensa, ¿esto es lo que tengo que hacer? ¿Yo tengo que matar? ¿Debo combatir en la batalla? ¿O me debo retirar? ¿Cómo obraré que no destruya mi alma y el alma del mundo? Y él en ese momento se hace todas estas preguntas. Este libro contiene una enseñanza genial sobre los problemas del hacer. Y Krishna imparte enseñanzas impresionantes sobre la acción, la inacción y sobre las dudas y la fe, el conocimiento y el amor. Toda acción vale la pena y nosotros dedicamos la mayor parte de nuestra vida a hacer. Por lo tanto, es importante que le dediquemos un espacio de reflexión un poco más adelante. Debemos traer la práctica espiritual al centro de nuestra vida cotidiana. Ahora profundizaremos en otro personaje muy importante en este tema que estamos trabajando. Dice, Krishna le enseñó a Arjuna su vocación sagrada. Fue su maestro espiritual y el auriga que guiaba su carro de guerra. El cumplidor del Dharma. Pero no podemos pronunciar esta palabra tan significativa, tan grande por la potencia que encierra, sin inclinarlos a los pies de aquel
que es la más alta personificación del Dharma, en el mundo que el mundo haya visto jamás, sin inclinarnos ante Bhisma, el hijo de Gangar, el principal caudillo de las huestes Kauravas. Bhisma estaba en el bando contrario a Arjuna. Terrible por su fuerza y su fiereza, el cual representa la naturaleza superior del hombre, con sus tendencias y aspiraciones más nobles y elevadas. Bhisma, la más valiente encarnación del deber, el cumplimiento del Dharma, ordenó enseñar al mundo la significación de esta importante palabra en su lecho de muerte, porque él muere en esta batalla. Si retrocedemos por un momento 5000 años atrás, encontraremos a este héroe, a Bhisma, acosado en su lecho de muerte, acosado de flechas, sobre el campo de batalla de Kurukshetra. Allí, él tiene a la muerte en jaque, hasta el momento en que suene la hora favorable. Bhisma, el cumplidor del Dharma, siendo muy joven todavía, por el amor a su padre había hecho un gran voto, el de renunciar a la vida de familia y a la corona, por cumplir la voluntad de su padre y satisfacer el corazón paternal y a Dios. Con su bendición, con la bendición de su padre, le había otorgado un favor maravilloso, que la muerte no podría venirle a él sin su llamamiento, o sea que él podía morir en el momento que lo creyera conveniente y en la hora que él considerara que debía de morir. Usó por tanto el poder que le había dado su padre y rechazó la muerte hasta que el sol viniese a abrirle el camino de la paz eterna y de la liberación. Él durante su vida lo había enseñado siempre, porque nunca se había separado del camino justo. Como hijo, príncipe y hombre de Estado, había seguido siempre el sendero estrecho, la senda del amor. Vio venir hacia él, cuando estaba en el lecho de muerte, a numerosos rishis, a los últimos reyes arios y a Sri Krishna, a los 5 príncipes hijos de Pandú, los vencedores de la gran guerra, todos para ver al fiel guerrero. Bañados todos en lágrima, rodearon a Bhisma, llenos del deseo de recibir sus enseñanzas. Dios le ordenó enseñar al mundo la significación del Dharma, con su vida y con su ejemplo, y con sus enseñanzas. Y los que le rodeaban se las solicitaban. Le solicitaban sus lecciones y sus enseñanzas. Con espíritu equilibrado pronunció esta memorable palabra sobre el Dharma de los brahmanes, de los kshatriyas, de los vaishyas y de los sudras. Estas son las diferentes castas de la India. El Dharma de las diferentes castas indias, porque esto nos puede dar mucha orientación por las cualidades que aquí se trabajan, de cómo nosotros tenemos que trabajar nuestro Dharma. Entonces comenzó aquel discurso, Bhisma, sin igual entre los discursos de la tierra. Él, dirigiéndose a los príncipes, expuso las cualidades necesarias a los que pedían aclaraciones sobre el problema del Dharma. Expuso los deberes de los reyes, de los vasallos, de cada categoría de hombres y de las distintas obligaciones correspondientes en cada periodo de evolución. El de los brahmanes, su deber es practicar la caridad, el estudio y la penitencia. Los brahmanes es la casta superior de la India, la más importante, la primera casta. Según ellos salieron de la boca de Brahma
dicen ser portadores del mismo Brahman, el poder sagrado que sostiene el universo. Son miembros de la casta sacerdotal, la más importante de las 4 castas. La conforman los sacerdotes y los asesores del rey. Las funciones son puramente religiosas: el estudio, la enseñanza de los Vedas y el sacrificio a los dioses. Son los guardianes del conocimiento y tienen el deber de instruir a las otras castas, destinados a restablecer el contacto con los dioses, y con su enseñanza contribuyen a la comunidad. El deber de los kshatriyas es sacrificar su cuerpo en los combates. Tal es el deber marcado. Un kshatriya que sepa su deber debe inmolar en el combate hasta sus propios preceptores, si estos apareciesen llenos de pecado o concupiscencia y olvidado de su juramento. O sea, esto es lo que Krishna le dijo a Arjuna. Le dijo: combate y haz lo que tienes que hacer, aunque tu familia esté ahí. ¿Por qué? Porque lo que le dice, tiene que combatir e inmolar hasta sus mismos preceptores, si estos aparecieran llenos de pecados. O sea que él tiene que luchar por la justicia y por la verdad. Un kshatriya debe inmolar a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, a sus parientes, a todos sus aliados y preceptores, a su maestro o consejeros, a sus tutores, o sea, que vinieren a presentarle batalla por una causa injusta. O sea que cuando la causa es injusta, hay que luchar por ella. La forman la clase de los militares y los políticos, que salieron del hombro de Brahma, los llamados a ejercer la función de gobierno. El de los Vaishyas, que es la tercera casta de la India, está formada por los comerciantes, agricultores, ganaderos y artesanos. Abarca a los terratenientes. Gandhi perteneció a esta casta, que se salieron de las caderas de Brahma. Los Sudras, que es la última casta, la última de las 4 castas, la servil, que surgió de los pies de Brahma, dedicado a los oficios más viles. Los Sudras son los esclavos, los obreros, los peones, de todo tipo, los campesinos, los limpiadores, los proveedores de servicio, grupo al servicio de las castas superiores. O sea que esta casta tenía que servir a las castas superiores, igual que la primera también era para servir y para instruir a las castas superiores. Los Sudras, y por último tenemos los parias o intocables, que esto ya los indios no lo consideran ni casta, o sea, ya están en el último escalón y lo consideran fuera de las castas, ya por lo bajo que están, como si dijéramos, ¿no? Estos no eran considerados hindúes y solo les permiten realizar trabajos marginales, los que nadie quería hacer. Son artesanos, callejeros o granjeros muy pobres, que ensuciaban con su trabajo y contaminaban si tocaban a los demás. Estas eran las creencias que tenían, o no sé si todavía tienen, los indios. Estos son algunos de los trazos que caracterizan al hombre que quiera comprender los misterios del Dharma. Y estas son las cualidades que nosotros debemos de tratar de desenvolver para poder comprender estas enseñanzas. Y estas cualidades, que las hemos visto en todas las castas, es la verdad, la caridad o el amor, la penitencia, el heroísmo, la dulzura, la destreza y la intrepidez. Si practicamos estas cualidades, podríamos seguir el camino que Bhishma nos ha trazado.
¿Y cuánto se aceleraría nuestra evolución si las practicáramos, ¿no? Podemos ver en las enseñanzas antiguas que el Dharma viene dado por el nacimiento, porque fijaros que según se han nacido como brahmanes o como kshatriyas o como vaishyas, pues cada uno tiene un deber o tiene un trabajo, tiene una obligación. Y según el grupo que ellos pertenecen, tienen una misión diferente en la vida. La naturaleza de las diferencias. Ahora esto nos ayudará a ver las diferencias que hay en los dharmas. ¿Por qué hay esas diferencias? Dice, la primera diferencia, cada individuo tiene su propio dharma, porque cada hombre tiene sus deberes con matices diferentes. O sea, que aparte de que el deber se parezca, ese deber tiene siempre en cada persona matices muy distintos, porque eso dependerá del nivel de evolución de la persona. En nosotros, los roles sociales y los dharmas también quedan determinados desde el momento del nacimiento. No es lo mismo el que hemos nacido en Europa que el que ha nacido en el centro de África o el que ha nacido en Australia o en América. O sea, creemos que el Dharma es distinto y nos condiciona el sitio de nacimiento. El Dharma es la naturaleza esencial de un ser que abarca la suma de sus cualidades o características propias, que determina en virtud de las tendencias o disposiciones. Es el modo en que se comportará el ser en general o en cada circunstancia en particular. Los científicos actuales dicen que cada cerebro es totalmente único, como nuestra huella dactilar. Del mismo modo podemos decir que cada mente humana, cada cuerpo físico y cada espíritu son únicos. Podríamos afirmar que el Dharma de cada persona es como una huella dactilar. Es diferente. Y cada humano tenemos las huellas diferentes, y eso lo sabemos, que son distintas. Pues el Dharma es distinto también. Es nuestra huella dactilar, que tiene que ver con los planos interiores y sutiles del alma. Por lo tanto, tiene que ser distinto. Se basa en lo que ya traemos al nacer de una manera misteriosa, en nuestra huella dactilar. Si es cierto que nuestras posibilidades interiores y exteriores son fabulosas e inimaginables, el concepto de que podemos ser lo que nosotros queramos es una verdad a media, porque muchos decimos que cada uno podemos ser lo que quiera, entre comillas. Tenemos muchos condicionamientos. Una parte sí es lo que nosotros queremos, pero otra parte nos condiciona a eso que queremos, porque estamos impregnados por nuestra cultura, por la cultura de nuestro tiempo, que se ha ido alimentando de los conocimientos de todas las diferentes generaciones anteriores, del lugar y del momento de nuestro nacimiento. Todo eso nos influye. Como podemos observar, hay muchos aspectos que influyen en nosotros en cada encarnación. Por lo tanto, queda bastante limitada nuestra libertad de elegir. Podemos elegir, pero no absolutamente, porque nos han puesto en un sitio y en ese sitio hay unas características y esas características son las que nos tienen que ayudar en nuestra vida. Entonces ya eso nos condiciona, es una parte de los condicionamientos. Además, hemos de poner en práctica y desarrollar los dones que poseemos, los que todos tenemos, y a veces no le prestamos la atención debida. O sea que según los dones que cada uno trae, eso también nos influye, es parte de nuestro Dharma, es las herramientas que tenemos para desarrollarlos. La segunda diferencia se puede observar en la evolución.
no todos los seres humanos tienen la misma evolución, el mismo grado de evolución. Cada uno tenemos un grado distinto. Depende de muchos factores, entre ellos lo que hemos dicho, el nacimiento, el lugar, la cultura, el esfuerzo que yo haya puesto en desarrollar mi vida. Todo esto nos ayuda o nos perjudica. Depende si lo hacemos correctamente o no lo hacemos correctamente. Los seres humanos no todos estamos en el mismo nivel evolutivo y por lo tanto no nos puede corresponder el mismo Dharma. ¿Qué ocurriría si en vez de cumplir nuestro deber sagrado viviéramos el del otro? Porque nos gusta más, que muchas veces nos gusta más el trabajo que tiene el vecino, el trabajo, lo que ha conseguido un familiar nuestro. ¿Qué ocurriría? ¿Lo hemos pensado alguna vez? Si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, no cumplimos nuestro Dharma y nos copiamos del Dharma del vecino, porque nos gusta más. Si observáramos el funcionamiento de nuestro cuerpo, nos podría dar la respuesta. Nuestro cuerpo, podemos ver que está formado por células y cada célula tiene un trabajo asignado. Cada órgano tiene un trabajo asignado, que es la perfección del cuerpo, que sin la perfección de estos trabajos, la perfección del cuerpo sería imposible. No se podría realizar si cada célula realizara la misión de otra célula, o lo que ella quisiera. Si un órgano, por ejemplo, los pulmones quisieran realizar el trabajo del aparato digestivo, o el hígado el trabajo del bazo, o los riñones el trabajo del cerebro, ¿qué ocurriría? Pues un desastre en nuestra vida, porque cada órgano está predispuesto y preparado para su trabajo, no para el del otro órgano. Sería un desastre nuestra vida, enfermaríamos. ¿Qué es lo que pasa cuando enfermamos? Que las células de nuestros órganos o de nuestro sistema inmunitario no hacen el trabajo que se le ha asignado, sino hacen otro trabajo, o a lo mejor todo lo contrario. Si en vez de defendernos de los virus que entran, resulta que apoyan a los virus para que se desarrollen, entonces tendríamos una enfermedad, habría un desequilibrio en nuestro cuerpo. Pues esto ocurriría, es la misma comparación, asemejándolo a si nosotros hacemos el Dharma de otro, no el que nos corresponde. Porque a lo mejor el mío es más difícil y el de aquel, fíjate qué fácil es, si casi no tiene que esforzarse. Pues ya me gustaría hacer lo que está haciendo él. ¿Cuántas veces lo mejor hemos dicho, me gustaría el trabajo del otro en vez del mío? Pues estamos haciendo eso, queriendo cambiar de Dharma. Dice, cada una ha de cumplir perfectamente su propia función. O sea, cada célula de nuestro cuerpo ha de cumplir su propia función. Nosotros tenemos cerebro, pulmones, corazón, todo, pero cada uno tiene que cumplir su misión. Cada persona demuestra con sus pensamientos, palabras y acciones el nivel que ha alcanzado. Y eso nos damos cuenta cuando hablamos con personas que tenemos alrededor. Depende de cómo piense, de cómo habla, de las acciones que hace. Nosotros juzgamos, que nos equivocamos la mayoría de las veces, pero juzgamos y decimos, uy, qué nivel más bajo tiene esta persona, fíjate cómo piensa. Sin embargo, otra que nos dice a lo mejor palabras muy bonitas y que parece que son muy espirituales, decimos, uy, qué nivel tiene esta persona. Krishna le dijo a Arjuna, es mejor fracasar en nuestro propio Dharma que tener éxito en el Dharma del otro. O sea, que es preferible que nosotros fracasemos en nuestro trabajo personal y espiritual antes que cambiarnos de trabajo.
es más importante el fracaso que el que hagamos el otro trabajo perfectamente, porque no tendremos el mérito que tenemos que alcanzar, aunque lo hagamos muy bien el trabajo del otro. Pero nosotros no estamos destinados para ese trabajo, estamos destinados para el nuestro. Y ahí es donde tenemos que emplear todas nuestras energías. Vivir el del otro, nos dice Krishna, es muy peligroso. La intención de vivir el deber de otra persona acarrea peligros espirituales gravísimos, nos está diciendo Krishna. Es mejor encontrar nuestra huella dactilar interior, sea cual sea el resultado. El resultado es lo de menos, pero nosotros siempre pensamos en los resultados. Es lo que nos anima o nos desanima. Si el resultado es positivo, estamos contentísimos. Si es negativo, ya la cosa no funciona. Pero no tenemos que buscar el resultado. Tenemos que buscar cumplir con nuestro deber, con nuestro propósito de vida. Sea cual sea el resultado, eso es lo de menos. Pues tenemos una responsabilidad ante los dones que hemos recibido. Entonces los dones que hemos recibido son las herramientas que tenemos para poder descubrir nuestro Dharma y para cumplirlo. Solo podemos ser auténticos si vivimos en correspondencia con quienes somos, si verdaderamente actuamos como somos de verdad. Recordemos las palabras de Santo Tomás, que nos decía: si saca lo que tienes dentro de ti, te salvarás. Si no lo sacas, te destruirá. Y es eso, tenemos que sacar esos dones que tenemos dentro y desarrollarlos. Porque eso es fundamental para alcanzar nuestro nivel espiritual y para llegar a la meta que nos hemos fijado. Lo primero que se destruye es la energía, la fe, la esperanza y por último la vida misma, porque nos traicionamos a nosotros mismos. La tercera diferencia es la que se encuentra entre el bien y el mal y en las acciones ordinarias de la vida. Esta es la última conferencia que tendremos para cerrar el ciclo. La moralidad y el Dharma. ¿Qué es la moralidad? La moralidad no es una e invariable para todos. Cambia con el Dharma de cada uno. Nosotros pensamos que la moral es igual para todos, y no es verdad. Porque depende del nivel evolutivo de las personas, cada persona piensa de una manera diferente. No lo mismo piensa el que tiene un nivel muy bajo, por ejemplo, los de la primera raza o la segunda raza, que su nivel moral era muy distinto al nuestro. Entonces, en aquellos tiempos el matar estaba bien visto y está bien visto en algunas sociedades, hoy día también. El hacer la guerra y matar al enemigo o al que piensa distinto que nosotros. Sin embargo, cuando el nivel espiritual se eleva, las personas cambiamos y vemos que ya no debemos matar al que piensa distinto que nosotros o al que consideramos el enemigo, si tenemos que relacionarnos con él. O sea que ya cambia, entonces la moral cambia con el nivel de evolución personal. La moral es la conformidad de una acción o una doctrina con el precepto de la moral. ¿Y qué es la moral? La doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo, en relación con el bien y el mal, los deberes que implica y los deberes que implican. Eso es lo que nosotros llamamos moral. Dice: el hombre alcanza la perfección por la aplicación de su propio Dharma. La moralidad está relacionada estrechamente con el Dharma. No se puede comprender sin saber lo que significa el Dharma.
aunque para alguno es una cosa muy simple, esto es cierto visto a grandes rasgos, para el hombre, por ejemplo, para el hombre poco desenvuelto, para el de la inteligencia estrecha, para el poco instruido, la moralidad parece bastante fácil de definir. Pero sin embargo, para aquellos de profundo saber, de elevada inteligencia, para los que evolucionan hacia los niveles superiores de la raza humana, para los que deseen comprender los misterios, la moralidad es cosa muy difícil. Es muy sutil. Y Sri Krishna, en el campo de batalla, había hablado precisamente de esta dificultad. No es como creen los espíritus simples. Lo que para uno es bueno, para otro es malo, o viceversa. La moralidad es una cosa individual, depende del dharma del hombre, que actúa y no de lo que a veces se llama el bien o el mal absoluto. Nada hay absoluto en el universo, porque el universo está sometido a condiciones variables, igual que estamos sometidos nosotros. El bien y el mal son relativos, deben ser juzgados relativamente al individuo y a sus deberes. El más grande de todos los maestros ha dicho con respecto al Dharma: según estamos viendo, en el camino para conseguirla dependerá de su Dharma. O sea que, para alcanzar la perfección, tenemos que desarrollar nuestro Dharma. Y el maestro nos dice: vale más el Dharma propio sin mérito que el Dharma de otro bien cumplido. Eso le dice Krishna a Arjuna. O sea que tendríamos que tenerlo muy presente. No buscar los méritos ni los resultados, sino buscar cumplir bien nuestro Dharma. Esto nos lo dice en el Bhagavad Gita. Aquel que se amolda al Dharma indicado por su propia naturaleza, no se expone a errar o a pecar, sino que cumple con lo verdadero de su Dharma. Vale más la muerte que se encuentra al cumplir el Dharma propio que el cumplir el Dharma de otro, porque el Dharma de otro está colmado de peligros. Dice: ¿cómo debe conducirse una persona en su vida? Pues debemos poner en práctica los conocimientos adquiridos y esforzarnos en vivir de acuerdo con nuestro Dharma. O sea que todos los conocimientos que recibimos es para que lo pongamos en práctica, no para que los archivemos o los guardemos o decimos sí, porque para que lo sepa, no. Porque además, si lo sabemos, tenemos mucha más responsabilidad que el que no lo sabe. La persona que sus conocimientos son muy deficientes, pues tiene la responsabilidad adecuada a esos conocimientos. Pero las personas que por suerte hemos recibido más conocimientos, tenemos más responsabilidad, porque ya nos han dado ese conocimiento, nos han dado esa pequeña sabiduría, y nos la dan no para que la guardemos, sino para que la pongamos en práctica. En el Evangelio, la parábola de los talentos, que me imagino que la habréis oído más de una vez, pues se refiere a esto, cuando el Señor regala unos talentos, un dinero, a diferentes personas, y luego al cabo del tiempo viene a pedirle cuenta de qué han hecho con ese dinero que Él les dio. Y entonces el primero, que le había dado 10 talentos, pues dice: aquí tiene tus 10 talentos y 10 más que yo he ganado. O sea, había trabajado al 100%, el primero. El segundo, que le había dado 5, pues también dice: aquí tienes tus 5 talentos que tú me regalaste y te traigo otros 5 que yo he ganado. Y el último, como le había regalado solamente un talento, pues dice: ¿con esto qué hago yo? Pues lo guardo, porque igual si lo pierdo, luego me lo van a exigir. Y lo guardo y no lo trabajo.
Y cuando le llega el turno a él, le dice: Señor, aquí tienes tu talento, que como yo sé que tú eres muy justo y sacas de donde no hay, pues te lo traigo, porque a lo mejor lo hubiese perdido. Y entonces el Señor le dice: mal siervo, no has hecho lo que tocaba. Tú tenías que haber trabajado ese talento y haber traído los réditos de ese talento, los beneficios que ha generado. Y lo castiga y lo expulsa. O sea que es eso lo que nos piden. Es eso lo que nos piden. El sendero de la acción. Aquí Krishna habla de la acción. Misterioso es el sendero de la acción. El avatar, en su discurso pronunciado sobre el campo de batalla de Kurukshetra, había hablado precisamente de las dificultades que tenía para saber actuar. O sea, este está hablando de Bhishma, cuando está explicando lo del Dharma. Dice: en el Bhagavad Gita se escribió para enseñarnos el modo de hacer y el modo de hacer en el mundo de la acción. O sea, en el Bhagavad Gita hablan de la acción, de la inacción. Entonces, él imparte impresionantes enseñanzas sobre la acción y la inacción, la duda y la fe, sobre el conocimiento y el amor. Y ahora veremos que es preciso distinguir entre la acción y la inacción y la acción ilícita, porque no es lo mismo. ¿Qué es la acción? La posibilidad de hacer cualquier cosa de las que hacemos, todo lo que hacemos, pero esta puede ser de dos formas: una acción lícita o una acción ilícita. La acción lícita es lo justo, lo permitido, según la justicia y la razón, y la acción ilícita es todo lo contrario, lo no permitido, lo ilegal, lo inmoral. El que quebranta la ley comete un delito. ¿Y qué es la inacción? Porque podemos hacer o no hacer, como hizo el del talento, que no hizo nada, el que tenía uno. La inacción es la falta de acción, abstenerse de obrar, que puede estar motivada por la confusión, por las parálisis, por el desorden o por el miedo. Sobre este punto, los mismos sabios están perplejos. La inacción es cuando aparcamos en el centro de la encrucijada, cuando llegamos a un punto que decimos: ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que tirar por este camino o tengo que tirar por el otro? ¿Tengo que actuar de esta manera o tengo que actuar de la manera contraria? Y entonces nos paramos a reflexionar y a lo mejor aparcamos aquí. Ni hacemos una cosa ni hacemos la otra. Y no prestamos, entonces si aparcamos allí no prestamos atención a nuestro deber sagrado. Porque nuestro deber sagrado no es aparcar, no nos podemos parar. Tenemos que decidir, aunque nos equivoquemos. Pero hay que decidir, hay que tomar una opción, hay que hacer un camino. Y no sabremos si acertamos o equivocamos si no tomamos la acción, si no ponemos en marcha nuestra acción. ¿Y cómo podemos expresar de manera auténtica todo lo que somos de verdad? ¿Cómo podemos expresar eso que llevamos dentro, que es la verdad? Empezando a atraer a la práctica espiritual al centro de nuestra vida cotidiana. O sea, todas esas enseñanzas espirituales que nos van llegando, ponerlas en práctica. Eso es lo que nos están diciendo. Que para eso nos llega, no para otra cosa. Dedicamos la mayor parte de nuestra vida a hacer. Si dejamos de lado la idea errónea que a veces tenemos de que la vida espiritual solo se vive en la iglesia, en meditación o durante un retiro, y que la dedicación plena a lo espiritual es exclusiva de aquellos que ingresan en la vida religiosa, todo esto es falso.
Tenemos muchas veces unas creencias equivocadas sobre la naturaleza misma de nuestra realización. Solemos albergar fantasías sobre nuestra realización personal, basadas en sueños de riqueza, o de poder, o de fama, o de tiempo libre. O sea, unos piensan pues de retirarse, otros de pasarlo bien. Cada uno tenemos, como si dijéramos, nuestro esquema hecho, que a veces es falso o es erróneo. Pero la verdadera espiritualidad apunta a una verdad mucho más interesante y pura. La máxima realización que puede conseguir una persona es saliendo al paso del desafío de su propósito de vida, aplicando un esfuerzo muy concentrado en alguna actividad apasionante para la que se siente verdaderamente vocacional. Y nuestro mundo de acción está en el lugar de trabajo, en la familia, en las relaciones y en todo lo que nos rodea. Ese es nuestro lugar. Ahí es donde tenemos que desarrollar nuestro Dharma. No en irnos a la montaña o a una cueva, no. Aquí, porque nosotros hemos nacido en un mundo relacionándonos con muchísima gente. Ahí es donde tenemos que desarrollarlo. Si lo desarrollamos en otro sitio, nos equivocaremos. Porque el lugar de nacimiento hemos visto que es condicionante para el Dharma. Nos están diciendo aquí es donde tú tienes que trabajar. Nuestro Dharma tiene un campo de acción muy amplio. Sri Krishna se lo muestra a Arjuna, el camino que conduce al yo auténtico por medio de la acción en el mundo. Si queremos descubrir nuestro yo y desarrollarlo, tiene que ser por medio de la acción en el mundo donde nos han puesto. Desde el punto de vista del Bhagavad Gita, es la manera más sublime del hacer, es la expresión perfecta del ser auténtico. O sea, nuestro campo de batalla es la vida real, nuestra vida cotidiana. Este es nuestro terreno, nuestro desarrollo espiritual. Y aquí está el lugar de transformación más poderoso de todos. O sea que aquí es donde tenemos que encontrar todo. Este maravilloso libro nos enseña una serie de principios importantes para llegar a conseguir una vida óptima y transformar la acción hábil en práctica espiritual. Nos pasamos la vida buscando algo que llevamos dentro, y lo único que encontramos fuera son proyecciones, porque lo auténtico está dentro. Nos escondemos detrás de un muro de ilusión que no nos deja vislumbrar la verdad, y a veces, cuando nos damos cuenta, es demasiado tarde. Hablamos continuamente sobre el amor que todos los podríamos compartir. Y no somos conscientes que con el amor podríamos salvar al mundo, si de verdad desarrolláramos el verdadero amor, no lo que nosotros llamamos amor. Si somos capaces de comprender que todo esto está dentro de nosotros mismos y que la vida fluye dentro de ti y sin ti, cuando hayamos visto más allá de nosotros mismos, entonces podremos encontrar la paz que nos está esperando. Y llegará el momento en que veamos que todos somos uno y que la vida fluye dentro de nosotros y fuera de nosotros. Entonces habremos descubierto la verdad, habremos descubierto nuestro verdadero Dharma, nuestro verdadero camino, nuestro propósito de vida. El camino del despertar. ¿Cómo podemos alimentar este interés en medio de las ocupaciones cotidianas? Porque a veces decimos, claro, es que yo estoy tan liada, es que tengo tantos problemas que no tengo tiempo de pensar en otra cosa nada más que en resolver lo que tengo delante. El primer paso en la vida espiritual
se produce cuando anhelamos una comprensión más honda, una sensación de paz y de plenitud, alejada de las convenciones y de los problemas que a menudo parecen arrastrarnos. ¿Existe algún modo de dirigir nuestra atención hacia la verdad, hacia la compasión, de modo que establezcamos un sentido para todos los altibajos de nuestra experiencia? En todas las tradiciones, y en ella la budista, existen reflexiones transformadoras muy poderosas de la mente, que si se practican bien nos sitúan en la escurridiza senda del despertar. Nos guían a través de nuestras distracciones y nos mantienen en la dirección correcta. Y estas reflexiones, que conocemos como las 4 reflexiones en la religión budista, dice las 4 reflexiones que conducen la mente hacia el Dharma. La preciosidad de nuestro nacimiento humano. El nacer como ser humano se considera un acontecimiento precioso. Es como si de algún modo hubiéramos llegado a la isla del tesoro, donde conoceremos el camino, podremos conseguir todo lo bueno y explorar nuestra vida del despertar, porque solamente si nacemos, si reencarnamos, podemos conseguirlo. Es aquí, en este mundo, donde se puede conseguir. Incluso en circunstancias y época poco favorables, el nacimiento proporciona oportunidades para hacer más honda nuestra sabiduría y nuestra compasión. Las condiciones que rige el nacimiento de una vida humana las hemos generado en nuestros actos del pasado. Somos herederos de nuestros propios actos. Esta comprensión nos ayuda a considerar la historia de nuestra vida, con sus luces y con sus sombras, con un respeto auténtico y profundo. O sea que todo nos viene de antes, de todo lo que hemos hecho antes. El reflexionar sobre lo positivo de nuestras acciones que nos han llevado hasta aquí nos ayudará a crear en nuestro interior un gozo y una confianza profunda que impulsará nuestra vida en la dirección adecuada. La segunda reflexión es la impermanencia. La impermanencia es la reflexión transformadora de la mente, que nos despierta de la ignorancia, en la contemplación de la transitoriedad. Todos sabemos que las cosas cambian continuamente, pero ¿cuánto de nosotros vivimos y actuamos desde este lugar de comprensión, pensando que las cosas no duran para siempre y que cambian continuamente? Cuando nos parece que todo lo que tenemos nos va a durar todo el tiempo. Cuando de un modo real y profundo contemplamos la verdad de la impermanencia, nuestra mente y nuestro corazón se reflejan. Nuestra mente y nuestro corazón se unen. Hay menos probabilidad de que nos apeguemos a las cosas e incluso a nuestros propios deseos, de un modo tan desesperados como lo hacemos a veces. Y a medida que vamos soltando, abandonamos el sufrimiento. Lo importante es abandonar, desapegarnos, porque todo es pasajero. O sea que no nos conviene apegarnos a nada, porque todo va a desaparecer. Más tarde o más temprano desaparece. Un maestro de tradición tailandesa, Ajahn Chah, lo expresa muy sencillamente. Si soltamos poco, tendremos poca paz. Si soltamos mucho, tendremos mucha paz. O sea, conseguiremos más si soltamos que si retenemos. Reflexionar y observar directamente la transitoriedad nos hace recordar constantemente que todas las experiencias forman simplemente parte de un espectáculo eterno. Si observamos con atención consciente la naturaleza, siempre cambiante, no nos vemos tan impulsados por la sed del deseo. Si prestamos atención plena al momento,
y estamos abiertos a la verdad del cambio, poco a poco nuestra mente se convertirá en el auténtico vehículo del despertar. No es una cuestión de cerrar nuestros sentidos y apartarnos del mundo, sino de abrir nuestros ojos de sabiduría y ser libres en el mundo. Al no prestar atención, perdemos la oportunidad de ver directamente y profundamente cada día y cada momento la naturaleza cambiante de nuestra vida. Y perdemos la oportunidad de practicar la mente del soltar y desprendernos de la complacencia de nuestros hábitos y de los patrones profundamente enraizados. Un segundo aspecto de la impermanencia es la acumulación. Y el fin de la acumulación es la dispersión. O sea, todo lo que acumulamos, al final lo perderemos, se dispersará. Todas las cosas que acumulamos en nuestra vida se dispersan, o perdemos interés por ellas. Pero esta tendencia al acaparamiento es muy fuerte. ¿Por qué dedicamos tanta energía a la adquisición? Tal vez podemos verlo como un acto de compensación, o a veces un acto compulsivo, o de alguna carencia profunda, o también como la honda influencia que nuestra sociedad de consumo produce en nuestras mentes. La felicidad no depende de lo mucho que poseemos, a pesar de lo que continuamente nos dicen los anuncios, que nos incitan a acumular, a comprar, a poseer más cosas. Aunque los sentimientos de pérdida y de pena son algo natural entre nosotros, cuanto más rápido aceptemos la verdad de que todos los encuentros acabarán en la separación, menos probabilidad tendremos de ahogarnos en dichas aguas. Permitamos soltar en lugar de aferrarnos. La comprensión de la transitoriedad nos guía hacia la experiencia de la libertad, porque en estos momentos de no apego podemos apreciar y saborear realmente lo que tiene de verdadero en nuestras vidas. La ley del karma. Todos nuestros actos tienen consecuencia, y eso lo sabemos ya. En la enseñanza de Buda se le conoce como la ley del karma. Dice que somos herederos de nuestros propios actos. Comprender el karma es la clave para comprender nuestra felicidad. Buda clarificó este proceso de actos y resultados. Podemos ver fácilmente cómo funciona en el mundo. Existen dos formas: la manera de sentirnos con nosotros mismos cuando realizamos un acto, o la otra, el efecto que ello produce en los demás. Entre los actos podemos diferenciar los motivados por la codicia o la envidia, o aquellos que están motivados por la generosidad y el amor. Las consecuencias de estos actos serán distintas, ya que el mismo hecho se puede realizar por motivaciones diferentes. Podemos hacer un regalo a alguien por amor o por quedar bien. El resultado no será el mismo, aunque a nosotros nos parezca que es igual. El efecto será distinto en nosotros y en él. Todo viaje espiritual en clarificar que lo que determina el resultado de cualquier acto es el propósito, es la intención. La enseñanza tibetana lo expresa. Todo descansa en la punta del propósito. Dada la importancia del propósito, es básico que sepamos realmente cuáles son nuestros motivos. No es algo sencillo. Necesitamos mucho valor, honestidad y voluntad para mirar en nuestro corazón. Si no lo hacemos así, perderemos la oportunidad de desarrollar nuestra sabiduría auténtica. Los defectos del samsara. La cuarta reflexión, los defectos del samsara. Este es un término palí y sánscrito que significa vagabundear perpetuo o vagar a través de los cielos sin fin. Según la enseñanza de Buda, circulamos por todos los reinos de la existencia, desde el más elevado al más bajo,
hasta emerger del sueño de la ignorancia. Lo podemos ver en nuestra vida a lo largo de un día. ¿Cuántos mundos distintos creemos en nuestra mente? Mientras viajamos en la montaña rusa de nuestros cambiantes estados de ánimos, emociones, pensamientos, vamos cambiando continuamente de un punto a lo mejor al punto opuesto. Nos ponemos alegres, nos frustramos, nos excitamos, nos enfadamos, nos deprimimos, porque el juego de la mente prosigue sin cesar. En el momento del despertar podremos reconocer la naturaleza vacía o clara de nuestras consecuencias y conseguiremos un vislumbre de libertad y disfrutaremos de cada momento del despertar. Dichas reflexiones nos ayudarán a ver la verdad de nuestra vida de un modo más claro. Con ellas penetramos en un río eterno de conciencia. No es tarea fácil. El gran filósofo Spinoza lo resumió muy acertadamente. Las cosas nobles son tan difíciles como escasas. Debemos de tener muy claro estas reflexiones. Siempre debemos seguir caminando, sea fácil o difícil nuestra existencia. Nunca nos debemos parar. Dice, la vida es como un puente que hay que cruzar y en el que no se debe aparcar. O sea, y el puente lo vamos haciendo con nuestras acciones. El puente no está hecho, lo fabricamos nosotros mismos. Si nos paramos, el puente se queda sin terminar. La biografía que he utilizado es el Dharma de Anivesa, el Bhagavad Gita de J. Rovira Taburel, Los Pilares del Dharma de Stephen Cope, Un único Dharma de Joseph Gostel. Y ahora, las preguntas que antes hemos hecho, podríamos volverlas a leer y hacer unos minutos de reflexión. Y con esto termino mi exposición. Pues muchísimas gracias por su asistencia y atención.